Hoy vamos a hablar de los secretos de la oración de Daniel. La Biblia tiene muy presente varias oraciones, pero muchas veces las leemos sin conocer el propósito o la profundidad que cada oración tiene. No están por casualidad. La mayoría de las personas hacen referencia a la oración que Jesús le enseña a los discípulos. Es la que más se lee o más se explica. La otra oración también la hace Jesús en Juan 21. Y es una oración muy hermosa. También tiene sus misterios y sus secretos. Pero creo que nosotros debemos comenzar, nosotros que tenemos nuestro servicio de oración, si hemos enseñado a orar y hemos enseñado algunas claves para orar. Sin embargo, no hemos ido directamente a las oraciones que están en la Biblia. Y le cuento un testimonio. Esta oración marcó el encuentro que acaba de pasar. Fue marcado por esta oración. Le cuento lo que usted no sabe. Esa oración me la permitió leer el Señor no una vez. Creo que antes del encuentro, en el proceso de encuentro, la leí. Si le digo un número, le miento, de todas las veces que la leí y en todas las versiones que la leí. La leí en muchas versiones. Y el Señor me inquietó el día lunes que estuve aquí en la oración a que compartiera con ustedes esto, que va a marcar un antes y un después, ya que este encuentro pasado fue glorioso. Hemos vivido muchos encuentros, pero yo sé que este fue un tanto diferente. Todos han sido muy buenos, pero sé por el grado de exigencia que Dios me hizo para este encuentro. No solamente me exigió la semana de santificación que normalmente tenemos una semana de ayuno, pero es una semana de ayuno hasta todos los días hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, Dios me dijo, ayuna más. O sea que había algo que hacer, había algo que luchar. Cuando uno quiere alcanzar algo mayor, la exigencia se vuelve mayor. Eso es lógica. En cualquier lugar, si en tu trabajo trabajas 8 horas y tú quieres ganar más y te están dando la oportunidad de trabajar 4 horas más, tú vas a trabajar esas 4 horas más. ¿Por qué? Porque te van a pagar más. En el mundo espiritual también hay cosas que luchar y cosas que alcanzar. Muchos tenemos la idea de que Dios simplemente tú le pides y Él da. Tenemos que comprender que lo que principalmente debemos aprender a pedirle a Dios es por nuestra salvación. Porque Él quiere entregártela o otorgártela. Porque para eso Jesús murió, para que todos seamos salvos. Sin embargo, tienes que pedirla. Es como parar un camión de helados allá afuera y obsequiar helados, pero si tú no vas por el helado, no te lo dan. El que sea gratis no quiere decir que te lo van a llevar hasta la puerta de tu casa. Es que tienes que ir y buscarlo. Simplemente es que no lo vas a pagar, pero lo tienes que buscar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a buscar en el libro de Daniel para ir escudriñando esta hermosa oración. Libro de Daniel, capítulo 9. Voy a tener otra versión por aquí a la mano.
Ok, vamos a leer desde el verso 1. Preste atención para que tenga un poquito de contexto. Dice, en el año primero de Daniel, hijo de Asuero, de la simiente de los medos, el cual fue puesto por el rey sobre el reino de los caldeos. Daniel está especificando en qué tiempo sucedió. Y en el verso 2 sigue diciendo, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló el Señor al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Quiero que vea qué estaba haciendo Daniel. Daniel estaba escudriñando las antiguas escrituras, todas aquellas cosas que Dios le había mostrado a Jeremías. Jeremías mandaba que las escribieran y las compartieran con el pueblo. Daniel en esta ocasión se encuentra en tierra ajena y en aquel lugar tenía la oportunidad de conservar los rollos de Jeremías, las cartas de Jeremías, los escritos de Jeremías. Y como Daniel era un hombre santo de Dios, siempre estaba pendiente de las escrituras. Un punto fundamental para la oración debe ser la Biblia. Y quiero comenzar por allí, porque no podemos desligar la oración de la Biblia. Muchos decimos o enseñamos que orar es hablar con Dios, pero es que Dios no habla tu lenguaje. Dios habla su lenguaje. Quiere decir que Dios atiende más rápido a la persona que habla su idioma. ¿Cuál es el idioma de Dios? Lo que Él ya dijo que va a acontecer y lo que Él dijo que va a pasar. Lo que Él dijo que va a hacer. Entonces es fácil tú decirle al Señor, haz esto conmigo. Cuando yo le digo a Dios, haz esto conmigo, nos entendemos. Porque estoy hablándole según lo que está escrito. Daniel estaba inquieto y buscando sabiduría de Dios y lo buscó en la palabra. Pero la palabra lo llevó a él a tener una revelación. Hoy en día nosotros podemos recibir una iluminación, que es casi lo mismo, de la palabra de Dios. Al momento que Daniel recibe la revelación, Daniel decide, lo que viene ahorita, comenzar a orar. A Daniel se le reveló que el proceso del asedio de Jerusalén duraría 70 años. Nosotros, después de leer la Biblia, nosotros tenemos que entender que sobre lo que leí, oro. Nosotros recibimos de la palabra de Dios indicaciones. ¿No has leído una palabra que vaya contigo? Cuando usted lee la Biblia, y por eso leemos la Biblia, yo leo la Biblia y la Biblia me va a hablar. ¿Cómo sé yo que la Biblia me habla? Porque lo que estoy leyendo va acorde con mi necesidad. Eso es como muchas veces decimos, bueno, soy chismoso y aquí habla del chismoso, o soy flojo y aquí habla del flojo. Y entonces yo automáticamente, yo digo, honestamente tengo que asumir que es conmigo. Porque va acorde a mi situación y a mi necesidad. Ok. Y sobre eso oro. Daniel estaba justamente en ese momento.
Dios le estaba mostrando cosas. Había entendido algo que no era tan sencillo descubrir. Tenía que el Espíritu Santo darle a conocer a Daniel lo que allí estaba escrito. Y entonces nos topamos con el verso 3. Y dice: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, y ruego, y ayuno, y cilicio, y ceniza. ¿Cómo intensifico yo mi oración? Vamos a hablar de los secretos de la oración de Daniel. Lo primero que encontramos es que la oración de Daniel está basada en acontecimientos bíblicos. La oración de nosotros tiene que tener fundamento bíblico. La mayoría de nuestras oraciones son emocionales. ¿Cómo emocionales? Como me siento, por eso oro. Por lo que me preocupa, por eso oro. Eso puede involucrar desde una oración hechicera, como una oración egoísta, y quién sabe qué cantidad de otras cosas según la intención de mi corazón que yo estoy haciendo dicha oración. Eso es como las anécdotas de antes, ¿no? Creo que ya la gente no ora así, pero hace mucho tiempo, cuando yo creí, hace 30 años atrás, la gente oraba y decía: Señor, llévatelo. ¿Qué oración es esa? ¿Qué tipo de oración es esa? ¿Cómo le pido yo al buen Dios? Llévatelo. Te aseguro que Dios no va a escuchar esa oración. Por lo menos Dios no la va a atender. Puede ser que otro sí la atienda, pero no es Dios, porque tu oración es malvada. Simplemente estás manifestando la rabia, el rencor, la amargura, el dolor que hay en tu corazón en contra de. Y ahí no está Dios. ¿Será que Dios le va a hablar hoy? ¿O ya le está hablando? Ok. Porque usted tiene que entender con qué corazón me presento yo delante de Dios para orar. Todos nosotros. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué intención tengo? Daniel tenía una alta preocupación. No era por él. Daniel estaba yendo bien. Daniel tenía respaldo de Dios. En cada situación que la gente lo metía, porque no se metía en problemas. Usted lee el libro de Daniel y usted va a encontrar un hombre prácticamente perfecto. Yo no le veo defecto en todo lo que leo del libro de Daniel, de la biografía de Daniel. Yo no le encuentro errores en nada de lo que hace. Sin embargo, lo injuriaron, lo juzgaron, lo encarcelaron, intentaron matarlo en muchas oportunidades. Pero ahí es donde el buen Dios sabe quién eres tú y te cuida. Daniel estaba preocupado por su pueblo. Y cuando tú estás preocupado por algo, entonces tú accionas. ¿Cómo accionó Daniel? Oración, pero solamente oración. Mientras más alta es tu preocupación, es más alto el sacrificio. Hay gente que solo ora. Hay gente que solo ora. Porque hay gente que no ayuna. Quiero hablarles que hay niveles. ¿Ok? Entonces, vemos, oró. Y no solamente oró porque una cosa es: Señor, aquí estamos, te bendecimos. Y así, ¿no?
una oración, una conversación. Y otra cosa es, Señor, ¿por qué tú? Rogar. Cambia el factor y cambia tu corazón. Hay momentos de orar. Hay momentos de hacer una oración célebre, una oración muy bien orquestada, muy bien organizada. Como hay momentos de derramar el corazón. Todas las oraciones son válidas, sin embargo, una cosa es orar, y Dios lo va a tomar de una manera, pero cuando tú ruegas, tiene otro nivel de entrega. Tiene un nivel mayor de sacrificio, porque hay lágrimas de por medio, porque hay derramamiento, y para eso tiene que haber tiempo, tiene que haber disposición, tiene que haber sinceridad, porque nadie llora por llorar, al menos que sea un buen actor. Entonces diríamos que son lágrimas de cocodrilo. Nosotros no podemos llorar delante de la presencia de Dios con lágrimas de cocodrilo, porque Él conoce el corazón. A Dios no lo podemos engañar cuando oramos. Entonces, oró, no se conformó con orar, rogó, pero no se conformó con rogar. ¿Qué más hizo? Ayunar. Y no era mediodía de ayuno. De ese que me paro a las 5, como a las 5, comienzo el ayuno a las 6 y ya a las 12 estoy. O sea, que lo que hizo fue desayunar un poquito más temprano y ya. No. Estamos hablando de ayunos de largo tiempo. Estamos hablando de ayunos de 7 días, una semana, 21 días. Los ayunos de Daniel no eran cualquier cosa. Y eso lo podemos encontrar dentro de las Escrituras. Dice cilicio, vestiduras ásperas, ropa incómoda. Y eso nos ministra mucho, porque cuando muchos de nosotros, me incluyo, a veces queremos orar y entonces voy a orar en el aire acondicionado. Y uno busca su ropita más cómoda y ve cómo se acomoda. Busca 10 almohadas. Y entonces, ¿qué pasa? Porque si Daniel buscaba el sitio más incómodo, la forma más incómoda, y de paso, no solamente era la ropa incómoda, sino que es bañarse de cenizas o hacer una cama de cenizas, y es un símbolo de luto. La forma es luto. El ayuno es un sinónimo de luto. ¿Por qué? Porque es que te estás muriendo o matando de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que un muerto come. No. Entonces, cuando ayunas, es un simbolismo de muerte, de entrega, de que, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Nosotros no sabemos la frase, pero no entendemos profundamente qué es morir. Nosotros queremos morir comiendo. Nosotros queremos creer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando más los practicamos. No, pero es que yo me sé la frase, y porque te sepas la frase no quiere decir que lo estés viviendo. Entonces, haber leído ya la oración de Daniel no quiere decir que no profundicemos en ella y que no entendamos, porque el principio de Dios traerte aquí es que entiendas la oración de Daniel para que la vivas, que entiendas que debes ayunar, no solamente orar, que debes rogar, que cuál es tu postura a la hora de ayunar. ¿Qué haces cuando te toca ayunar? ¿Cuánto tiempo lo haces? Entonces vea, si usted quiere mejorar e incrementar el poder de su oración, usted tiene que profundizar y entregar su corazón.
Daniel no oraba por orar. Aún tenía sus métodos de oración, oraba 3 veces al día. Pero en esta ocasión, conforme a la revelación que había recibido, decide entrar en un ayuno profundo, en un luto, porque se le había mostrado cuánto tiempo iba a sufrir su nación. Y aunque él estuviera cómodo, él estaba en la casa del rey, él servía al rey, él comía los mejores manjares, vestía las mejores ropas, tenía los mejores perfumes. Daniel estaba muy cómodo. Así que él podría decir como cualquiera, bueno, el pueblo está pagando lo que hizo. Y yo soy santo. Y yo estoy bien. Y yo estoy cómodo. Ellos están pagando lo que hicieron. Sin embargo, el corazón de Daniel es otro. Y aquí quiero que vayamos profundizando y entendamos el propósito y el corazón de una persona que ora. Verso 4. Y oré al Señor mi Dios. ¿Y qué? Vamos a detenernos allí. Porque quiero que comprenda lo siguiente. Lo primero que encontramos en el segundo verso es que oró según la revelación, o en el primer verso, oró según la revelación de la palabra. Luego, encontramos en el siguiente verso que oró conforme a los misterios que encontró en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar conforme a los misterios, debemos orar conforme al conocimiento, debemos orar conforme a la corrección que Él hace con su palabra en nuestra vida, o como la palabra también nos puede motivar, edificar o consolar. La palabra efectuando en nuestra vida lo vimos en el verso 2. En el verso 3 leímos lo del ayuno, lo del cilicio, lo de la entrega. Pero en el verso 4, quiero leérselo para ser bastante puntual. Hablemos de la confesión, reconociendo qué está sucediendo, qué tenía que reconocer él. Vamos a leer. Dice: y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el verso 5, hemos pecado. ¿Quién había pecado? Pero él lo asumió como un asunto de él, no como un asunto, mira, ellos pecaron, perdónalos. Quiero que entienda el corazón que debe tener una iglesia. Un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, debe latir con un mismo corazón. Dice la Biblia que debemos sentir todos lo mismo, una misma cosa. Cuando tú entiendes los misterios de la oración, entonces tú no oras por ti. Y cuando oras por otro, no te sales del paquete, creyéndote mejor, más santo o más cómodo. Si usted quiere descubrir los secretos de la oración y por qué Dios contestaba, más adelante tiene Daniel una conversación con un ángel. Ya Daniel tenía 21 días en ayuno orando y el ángel le dice, desde el primer día que clamaste, yo venía. Porque Dios contestaba las oraciones de Daniel de forma inmediata. Porque es tu corazón quien marca la diferencia. Daniel no tenía egoísmo en su corazón.
Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque nuestra oración es egoísta. Nuestra oración soy yo. Mi oración son mis hijos. Mi oración son mis problemas. Y cuando oro por los demás, Señor, llévatelo. Señor, arráncalo de aquí. Señor, fulmínalo. Ese pecador, ese diablo, ese... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sea honesto. Sea honesto. Dios te trae a Cristo para cambiar tu corazón. Él está interesado en cambiar tu corazón, no al del vecino. Él necesita comenzar contigo. Y no puede hacer nada por el vecino hasta que no se desarrolle en ti el corazón de una persona que sabe interceder. Daniel no tenía necesidad de ayunar, pero por el Espíritu, él dice, el pueblo no va a ayunar. Como Daniel sabía que el pueblo no iba a ayunar, ¿qué hizo Daniel? Ayunó. Daniel sabía que el pueblo no iba a orar. Estaba demasiado afligido con sus problemas y el día a día y el mundo y sus aflicciones y sus cosas para buscar a Dios. Por lo tanto, Daniel tiene que servir, ponerse en medio y cumplir con funciones espirituales. Cuando nosotros hacemos un retiro espiritual, hacemos lo mismo. La mayoría de las personas que llevamos a los encuentros, los retiros, a las actividades, son nuevos, la mayoría, y no ayunan. ¿Qué hacemos nosotros? Ayunamos por ellos. Sí, posiblemente estén llenos de culpa, de rencores, de rabias, de pecados, pero entonces yo debo presentarme delante de Dios, ayunar y decir, Señor, hemos pecado. No se salga del paquete porque es que a veces nosotros nos creemos más santos que los demás. Y resulta ser que cuando Dios ve una misión, Dios no ve seres individuales. Nosotros muchas veces nos creemos los favoritos de Dios y que Dios tiene preferencia conmigo. Y a los demás no los va a salvar, pero a mí sí. Y resulta ser que eres tan egoísta, tan ciego, que no entiendes que estás muy, muy, muy lejos de Él. Y no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo su corazón. Y la invitación en esta hermosa tarde es que nuestro corazón sea descubierto, porque Dios quiere escuchar tu oración. Dios quiere contestar tu oración. Esta es una iglesia que está avanzando, que está creciendo, pero necesita personas que entiendan que eres parte de un cuerpo y que no eres individual. Por eso cada quien cumple una función. Por eso cada uno aporta de una o de otra manera en las cosas que hacemos. Y nos sumamos, no hacer lo que queremos, sino hacer lo que Dios quiere. Son condiciones distintas. No hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios quiere. Posiblemente, creo que todos podemos entender que ayunar no es fácil. No es fácil. Pero imagínese, si le cuesta a usted ayunar por usted, ¿cuánto más le costará a usted ayunar por el de afuera? Ahí se manifiesta rápidamente cómo está tu corazón. Dios constantemente, y por eso usa su palabra como un espejo, para manifestar cómo está tu corazón. La palabra siempre está presente.
para decirnos a nosotros cómo está nuestro corazón. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que oremos como Daniel, y quiero usar este principio porque es el principio del arrepentimiento. ¿Sabe qué necesitábamos para este encuentro? Arrepentimiento. ¿Y sabe qué va a traer crecimiento a la iglesia? El arrepentimiento. Pero es una oración modelo la que Daniel hace a favor de un pueblo rebelde, de un pueblo que pecó. Vamos a describirles poco a poco el contenido de la oración. Sigamos descubriendo lo que él decía. Yo oré al Señor mi Dios y confesé, leímos en el 4, dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. En el 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad. Pero usted lee la Biblia y Daniel no había cometido ninguna maldad. ¿Por qué Daniel está confesando maldad si Daniel no había hecho maldad? Porque cuando yo tengo el sentir de cuerpo, cuando ya yo dejé de ser egoísta, yo considero que tu pecado es mi pecado, que tu maldad es mi maldad. Por eso yo les digo muchas veces que nosotros vamos a llegar como congregación a donde nosotros querramos o hasta donde nosotros permitamos. ¿Por qué? Porque es que si yo hago mal, mi mal cuenta como tuyo delante de la presencia de Dios, te va a arrastrar. Pero lo contrario es igual, tu maldad me arrastra a mí. Y así yo no haya pecado, me va a afectar lo que tú haces. Porque somos un cuerpo y delante de la presencia de Dios no está viendo, ay, sí, tú el consentido, mentira. Dios está viendo un propósito, Dios está viendo una iglesia creciente, Dios está viendo lo que Jesucristo hizo por nosotros y cuánto nosotros lo estamos valorando. Entonces, servir a Cristo es entregar nuestra vida, es entregar nuestro corazón. Y entregar nuestro corazón es para que Dios quite el egoísmo, quite la individualidad, quite el protagonismo. Muchas veces la obra de Dios se daña porque buscamos protagonismo. La obra de Dios se detiene porque hay gente que deja de orar y de ayunar. Y de repente llegaste y cuando eras nuevo eras muy bueno y de repente bajaste la guardia. Y estás asumiendo una responsabilidad, pero bajaste la guardia espiritual. ¿Afecta a qué? Afecta al ministerio, porque es un cuerpo. Dios no ve gente individual. Por eso cuando oramos, nosotros tenemos que examinar secretos de la oración de Daniel. Examinar cómo está mi corazón. Y cuando oro por otro, ¿será que me estoy poniendo en su lugar? ¿Será que estoy sintiendo el dolor que siente mi hermano? ¿O estoy orando con desprecio? Señor, y si no es, llévatelo porque sabes que estorba. Y entonces el lenguaje como que es un lenguaje que escasea el amor. Y el lenguaje de Dios es un lenguaje de amor. Cuando hablamos de su palabra y cuando hablamos de oración, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque tú no sabes quién tienes a tu lado. Eso me hace recordar a un predicador, un joven que Dios llama. Y cuando Dios lo llama, una de las cosas que Dios le ministra a este hombre es que a través de él
muchas y muchas y muchas almas se iban a convertir a Cristo. Y es emocionante cuando Dios te hace saber que fuiste escogido para algo grande. Es importante, uno se siente así como que, oye, imagínate, Dios me ha llamado para algo grande. Y este hombre, con ese sentimiento en su corazón, comenzó a predicar, a cumplir en la misión para la cual Dios lo había llamado. Y predicaba aquí, y predicaba allá, y siempre estaba predicando, pero ¿sabe cuántas personas se convertían? Ninguna. Y cuando nosotros somos visuales y estamos esperando un resultado que no vemos, nos decepcionamos. Porque no entendemos que detrás del plan está Dios, no tú. Quien dirige la orquesta es Dios, no tú. La mayoría de los problemas que tenemos, las personas que no han llegado a Cristo o que estamos en Cristo, es que no entregamos nuestra vida a Él. Vamos a la iglesia buscando algún tipo de beneficio espiritual, que Dios me resuelva el problema. Pero el plan de Dios no es simplemente resolverte el problema, es que seas útil en sus manos. Y Él no tiene problema en resolverte tus problemas y bendecirte. Aquel hombre, por falta de visión, se quejaba delante de la presencia de Dios, pero es que yo oro y predico y nadie se convierte. Y afligido y seguía predicando, salía a predicar. En una de sus campañas, predicando, pasa un jovencito. Y él lo despreció, ¿no? Oye, al fin se convierte, pero es uno solo. Cuando tú eres tan carnal que no entiendes la grandeza de Dios, y pasa el jovencito y le hizo la oración de fe así como de mala gana. Así que bueno, uno, pero tú me dijiste que eran muchos, tú me dijiste que eran multitudes. Y es cuando tú entras en una batalla con Dios sin darte cuenta que el que entiende el propósito por el cual Dios te llamó es Él. El que tiene el plano y el diseño de tu vida es Él. Que te esté yendo mal porque tú no has entregado tu vida a Él es otra cosa. Porque tú tienes tu propio diseño y Él tiene el original. Para que a ti te vaya bien, el plan original lo tiene Él. Y este hombre le hizo la oración al jovencito así como que, bueno, pasan los años y aquel jovencito crece, se afirma en Cristo por la predicación de Él. Hoy en día en la historia, uno de los más grandes predicadores de la historia cristiana, Billy Graham, se lo ganó él. Y Billy Graham ha predicado al mundo entero y es una de las personas que más almas ha ganado para Cristo. Entonces el sentimiento de cuerpo nos hace entender que tu premio es mi premio. Tu éxito es mi éxito. El que te vaya bien a ti y Dios me usó a mí para que llegaras, tu éxito es mi éxito. Tu triunfo es mi triunfo. Entonces ya yo entiendo que yo no puedo tener celos ministeriales, porque es que entonces yo más bien te impulso, porque mientras más lejos llegue, más lejos llego yo. Porque es un sentimiento de cuerpo. Entendemos que el propósito de Dios se cumple. Y cuando voy a orar, si es día u hora de arrepentimiento, como la oración de Daniel, oración de arrepentimiento, porque Daniel había descubierto que todas las maldades que había hecho el pueblo, por consecuencia de esas maldades, el pueblo estaba sufriendo, y no solamente estaba sufriendo, les quedaban 70 años de sufrimiento. Pero esos 70 años
En la traducción espiritual no han terminado. Pero Daniel, conforme a eso y el dolor que sentía por el pueblo, oraba.